sabiendo que es suficiente para esta generación. Hemos visto varios mensajes, ojalá que usted se haya nutrido y un servidor lo ha hecho a través de la palabra y sigue siendo retado también. Y vamos a titular en esta noche, Cuidando a la familia. Hemos visto el pacto, hemos visto lo que Dios ha prometido hacer y ojalá que hayamos tenido ya y puesto nuestra fe en Dios. Mira cómo está esta generación. Miramos cómo está nuestra familia, posiblemente nuestras debilidades y fortalezas, y entregar nuestra vida y familia en la mano de Dios. Pero luego hemos estado detallando cuál es nuestra responsabilidad. Dios dijo: yo soy fiel, pero yo quiero que tú seas fiel con lo que yo te mando a hacer. Y Él nos manda, mire, gracias a Dios que no nos manda a pagar nada, porque ni siquiera tuviéramos cómo pagar. No nos manda a nosotros dar algo que no podemos, solamente nos manda, solamente espera que confiemos y obedezcamos su palabra. Ya cantamos cuando andemos con Dios. Mucha gente no viene a la iglesia hoy, no viene al evangelio para salvación, porque el ser humano por el pecado entiende que debe dar. Oiga bien, y esto también el pueblo de Dios debe cada día entenderlo. Todos nosotros debemos cada día entenderlo. Damos a Dios porque Él nos dio su salvación. Pero sin salvación de Cristo tú no puedes dar nada a Dios que sea agradable a Él. Ahí donde muchos, ¿verdad?, están confundidos. Pueblo de Dios, es por la gracia. Él te salvó, dale a Cristo, pero no es porque tú le das que tu salvación es segura, es por lo que Él hizo en la cruz. Y nosotros hemos confiado en Él. Pero ahora, como padres, varones principalmente, que Dios nos ha creado primero y nos ha dado, ya vimos, tanta responsabilidad, aunque luego la madre y los hijos y todo miembro de la familia tiene una responsabilidad. Vamos a Job capítulo 11. Oraba al Señor, qué pasaje, qué tema, y el Señor me ha dado aquí gozo y paz con este pasaje que ya conocemos. Lo cantamos y vamos a terminar cantando esto. Y quiero enfocarnos rápidamente aquí en el cuidado. Job capítulo 11, el libro más antiguo cronológicamente en la Biblia. Y tenemos aquí las verdades que cantamos. Y yo lo cantaba, mi hermano, pero lo meditaba una vez más y decía: oh mi Dios, ayúdanos entonces a cuidar nuestra familia, a serte fiel. Job 11, 13. A boca allí de Sofar, Namatita, amigo de Job. No le ponga ese nombre a nadie, pero vamos a leer lo que la palabra de Dios dice de él, y revelado por Dios en el capítulo 11, versículo 13, dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Señor, bendiga eso. Vamos a orar. Dios eterno, Padre celestial, en poco tiempo tú puedes llegar a nuestros corazones e impactarnos con tus verdades. Oh mi Dios, úsanos solamente. Necesitamos tu sabiduría, tu consuelo. Solamente tu Espíritu puede hacer lo que un humano no puede hacer, y nos ha mandado exaltar a Cristo y su palabra. Oh Padre, la familia, todos necesitamos cada día más sabiduría. Gracias, Señor, porque hay esperanza en ti. Hemos creído que tú eres el Salvador y seguimos creyendo que tu palabra es suficiente, Señor. Solamente utilízame como instrumento y escóndeme tras tu cruz. Límpiame con tu sangre preciosa, mi Dios. Y tu Espíritu obra en nuestros corazones poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén. Cuidando a la familia. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Y hay una estrategia que tiene el maligno para que las familias no busquen de Dios. El diablo es poderoso, aunque debe pedir permiso a Dios para hacer las cosas. Sigue siendo ángel de luz,
y lo sutil y peligroso de este ángel de luz es que él va a aparecer la verdad. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la verdad y la mentira? Cristo es la verdad. Amén. Si estamos cerca de Cristo, vamos a ver lo que está lejos de Cristo. Si estamos con Cristo, estamos en la verdad. Su palabra es la verdad, lo ha dicho también. Hermano, me temo, jóvenes, que el diablo quiera seguir confundiendo el pueblo de Dios también. Y por eso Job nos dice aquí, a la luz de la verdad y la realidad de que la familia necesita sabiduría de Dios. Fíjense que hemos leído que la casa, que hay una decisión que tomar para nuestras familias. Es decir, el cuidado, la voluntad de Dios y el poder y la bendición de Dios se va a ver más en nuestra familia cuando la cuidamos dentro de los parámetros de Dios. Dios nos ha dado voluntad para que nosotros decidamos de acuerdo a su palabra. Él no obliga a nadie, eso es lo grande de nuestro Dios. Y dio a su Hijo, y fíjense que la fecha y la creación y todo apunta, predica de Cristo y su salvación. Y el ser humano tiene que tomar una decisión con Cristo. Pero sabemos que un día se va a acabar esa decisión. Se va a acabar esa oportunidad. Y fíjense cómo el diablo quiere hoy aún a las familias confundirlas para que no busquen de Dios, para no cuidarlas de acuerdo a lo que Dios ha mandado, para no disponer el corazón, como dice aquí. Como ya he dicho en otros momentos, el Espíritu Santo dispondrá. No, esta disposición es de Dios hacia el ser humano y aquel que ha confiado en su palabra. Amén. Esto es una decisión, y una decisión activa, una decisión diligente. Esta disposición, ¿y a qué apela Dios? Al corazón del hombre, porque ahí es donde Dios viene a transformar. Porque ahí es donde viene Cristo, cuando una persona le confiesa como Salvador. Y gloria a Dios que Él viene al corazón, no a la conducta, sino a la raíz del pensamiento y las acciones del ser humano, al corazón. El diablo quiere que, mire, las familias tomen decisiones lejos de la palabra de Dios y se vaya al mundo cayendo, decayendo en la moral cada día. Óigame, como el sapo se puede hervir lentamente en el agua, porque el sistema nervioso de esa rana, en la biología sabemos, no está tan completa que, mire, comienza a hervirlo. Oiga, si usted le pone un fuego, va a brincar. Pero cuando empieza un fuego pequeño y lento y lo va subiendo, usted cocina un sapo y no se dio cuenta. Mire, me temo que el diablo es sutil y quiere hacer esto. Él quiere envenenar y quiere soplar. Y dice aún la Biblia que al creyente, mire, no le puede llevar al infierno, pero le va a desviar de la sincera fidelidad a Cristo. De que no sirva a Cristo. De que esté allí salvo, pero esté haciendo menos. O no esté haciendo lo que debe hacer delante de Dios. Por eso, mi hermano, por eso, familia, padres principalmente, hombres, si dispusieres tu corazón y extendieres al Señor tus manos, es decir, no es solamente, mire, mucha gente literalmente extiende las manos. Mire, amén si usted extiende las manos a Dios. Pero si hay algo que debe ser lo primero que usted debe entender, y lo que realmente Dios quiere es el corazón, disponerlo para hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿De qué vale que yo levante mi mano si en mi vida no está obedeciendo a Dios? Pero qué bueno es yo extender mis manos, porque mi corazón primero lo estoy disponiendo a buscar a Dios. Yo debo cuidar a mi familia. Job decía aquí, y qué bueno ver el primer libro en cuanto a como dijimos, la fecha bíblica, diciendo este hombre de Dios, si dispusiera tu corazón, al final de los versículos vamos a ver rápidamente cuántas bendiciones, cuánta victoria, cuánto poder de Dios. Pero todo ¿por qué? Porque dispusimos nuestro corazón en buscar al Señor, en hacer su voluntad. Mi hermano, la familia debe ser cuidada. Varón, la familia va a ir adelante, pero Dios nos ha dado una voluntad para tomar decisiones. Y fíjense que el mandato y el plan de Dios es que cada persona tome decisiones individualmente con Jesucristo. Pero fíjense aquí en Job como ahora dice: si alguna iniquidad, versículo 14, hubiera en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia.
Este versículo 14 inmediatamente nos está diciendo el Señor que hay una decisión de la casa, que hay una decisión global, que hay una decisión en nuestro hogar que debemos tomar para hacer la voluntad de Dios. Fíjense la ilustración. ¿Qué está diciendo el Señor? Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, sí, yo creo en Cristo Jesús, sí, posiblemente mi familia, la mayoría, todos los miembros conocen al Señor, pero aquí está la responsabilidad y el cuidado de un padre de familia, de que en su familia, valga la redundancia, de que en ese hogar se aleje del pecado y se acerque al Señor. Mira, la ilustración es como si en la mano, fíjense que el corazón que tenemos es engañoso. Los miembros de la familia, yo como padre también debo velar y mirar por la vida espiritual de mi esposa y de mis hijos. Ya vimos cómo debemos enseñar por generaciones. Pero fíjense esto de la mano y la iniquidad en la mano. ¿Y qué dice el Señor que debemos hacer? Quedarnos con la mano agarrada allí, apretar la iniquidad para destruirla. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Vean por favor conmigo allí. Hay una palabra que está. ¿Qué debemos hacer con lo que está en la mano allí? La iniquidad, echarla de nosotros. Mira, una renuncia. Hay que botar el pecado de la casa. Amén. Cuidar la familia. Es una ilustración para que entendamos que el pecado está como a la mano de cada miembro de la familia. Cada día enfrentamos conflictos por el pecado que hay en cada uno de nosotros. Pero cuidar la familia significa que nosotros echemos el pecado de nuestra casa. Debemos entonces conocer la santidad de Dios para nosotros hacerlo. Y quiero establecer algunos puntos de las cosas que debemos nosotros echar en nuestras casas. Cuando hay algo peligroso en nuestras manos, yo estaba pensando, mire, ese día, antes de esto, ¿ha usted agarrado algo en su mano? ¿Ha usted pasado cerca de algo que usted cree que no era peligroso y después se da cuenta que realmente era algo que daba miedo, que era peligroso para usted, o que estaba cerca de un accidente y usted no se dio cuenta? Algo que era un peligro y usted no vio el peligro. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo esta idea aquí. De que nosotros muchas veces podemos tener en nuestras manos pecados que van a destruir nuestra familia. Y es el momento hoy, es la idea de que podamos en el nombre del Señor echar eso a un lado. Por la gracia y la sangre de Cristo. Para cuidar nuestra familia del pecado y ver la bendición de Dios. Recuerda al pastor Carlos Abreu, y lo he dicho en otro momento, cuando él tenía ese cohete chino en la mano esa Navidad. Y yo era un pirómano allí, que el Señor me ayudó a no quemar muchas cosas. Cuando había cohetes, jovencito. Y me acuerdo que estábamos juntos quemando cohetes y él fue a ponerle la mano a uno que estaba con el humito. Usted sabe lo que pasa cuando pasa eso. Se acercó creyendo que era inofensivo y usted sabe cómo terminó la historia. No explotó antes ni después. Cuando él lo cogió en la mano, fue que explotó. Y el pobrecito se fue con herida en la mano. Ya sé lo que no fue peor. Pero recordado a esto, pensando en este versículo, dice en la mano, si alguna iniquidad tuviera en tu mano, en echar de ti. No es literalmente en la mano. Dios está hablando del mismo corazón, allí donde pecamos delante de Dios. Pero es la idea que muchas veces tenemos cosas guardadas. Tenemos algo, posiblemente un granito en la mano, allí va escondiéndosela al Señor. Y para cuidar a nuestra familia y ver el poder de Dios, debemos echarla a un lado. Hermano, primeramente, en estos días peligrosos, ¿qué debemos nosotros desechar para cuidar a nuestra familia? Y este mensaje, hermano, va a tener dos partes. Hoy una, y el domingo en la tarde. En la mañana tenemos oración, recuerden, hermano, temprano. Y en la tarde vamos a ver, aún con las leyes que se anunciaron estos días, voy a tomar el domingo en la tarde para explicar eso, para ver la posición de la iglesia y para seguir cuidando nuestra familia del pecado. Amén. Primeramente, cuidemos, desechemos la inmoralidad que puede entrar a nuestra casa. Y yo sé que todos ya tenemos pensamientos de las cosas que nos rodean y nos batallan. Mire, todo lo que apela a la carne, todo lo que apela a la sensualidad, todo lo que apela al pecado, esto es inmoralidad.
Primera Tesalonicenses 4, vamos allá al Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 4. Desechemos la inmoralidad. Primera Tesalonicenses 4. Ahí está la voluntad de Dios. Jóvenes, en este tiempo el Señor nos habla en su voluntad para cuidar nuestra familia. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano, echarán de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Todo lo que apela a la carne, debemos mirar nuestras casas. Oh, mi hermano, esto crece más. Los bombardeos de inmoralidad, y sabemos que los medios sociales, el internet, las redes y todo, no es el internet, la televisión, es las personas que están practicando esas cosas. Pero si tenemos artefactos, si tenemos nuestros ojos y nuestros sentidos más abiertos a estas cosas, recuerden que no estamos aquí diciendo que el pecado son los instrumentos, no. El pecado es lo que escuchamos en estos instrumentos y medios. Y que seamos sabios de la voluntad de Dios, que realmente miremos si hay algo peligroso, como este cohete que parecía inofensivo y cuando lo tomó en la mano, destruyó tejido de la mano de este hermano. Mi hermano, puede haber cosas que estamos viendo, puede haber cosas que nos rodean, y muchas veces, miren, nos podemos acomodar porque hay una carne en nosotros. Por eso, mi hermano, por eso, padres, jóvenes, desechemos la inmoralidad. Mire, mi hermano, a esta carne le gusta el pecado, a esa carne, a la concupiscencia. Qué bueno escuchar, hermano Daniel me acompañó a las conferencias a Viva el Fuego, y el pastor, desesperado como un nuevo creyente, él fue donde su pastor y le dijo: pero yo vine a Cristo, tengo gozo, pero ¿y qué es lo que me está pasando? Yo tengo algunos deseos que no entiendo. Oh, mi hermano, yo no voy allá, pero Romanos 7, allí nos explica, Pablo mismo, él dijo: tengo una ley en mi cuerpo, en mi vida. ¿Y cuál era? Dos leyes. La ley de la carne, que es la naturaleza que tenemos caído, un corazón engañoso, que sigue allí incitándonos y empujándonos al pecado del mundo. Pero hay una ley nueva, y es el Espíritu Santo, Jesucristo viviendo en nosotros, que tiene más poder que la carne y debe hacer morir lo terrenal en nosotros, hermano. Y eso viene por obediencia a la palabra. Porque muchos creyentes no crecen. Y decía el pastor él mismo: mire, hermano, qué tremendo. Yo mismo he entendido muchas verdades de esto, y otra vez me fue un gozo a mí seguir viendo que hay una batalla al que tiene a Cristo. Si no hay batalla, preocúpese, porque entonces está ganando el pecado allí. Está haciendo el diablo algo que está cómodo. Esa familia, esa persona. Porque el que tiene a Cristo, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y no va a dejar que el pecado more allí y que domine, que no se enseñore de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Desde que Él nos salvó, nos sigue transformando hasta que Él venga. La inmoralidad, con eso no se coquetea. Con la inmoralidad se toman medidas. ¿Y qué hay que hacer con lo que está en la mano, con el pecado? ¿Qué digo Job? Echadlo fuera. José huyó. Dice allí la palabra de Dios que nosotros dejemos de una manera rápida, diligente. Jóvenes, necesitamos nosotros rapidez. No se coquetea, no se pasa tiempo allí. No se dice, la película la tienen todas. No, bueno, ya es bueno que se nutra el muchacho y que tenga cosas en sus manos a del tiempo, donde tenga mucha información. Mi hermano, la información de este mundo, claro que nos tenemos que educar, pero recuerden que la mayor información que hay es la mala. Por eso cuidemos nuestra familia. Salmo 101. Salmo 101. Dios demanda, Dios espera y hará su obra en nosotros cuando nosotros cuidamos nuestra familia de la inmoralidad. Salmo 101, 2. Mira lo que dice aquí el salmista David.
Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de ¿dónde? De mi casa. 3. Léalo conmigo fuerte. El 3. 1, 2 y 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Esta debe ser la convicción que tenemos. Job mismo dijo: ¿Cómo he de ver yo a una virgen? Con ojos de lujuria, con ojos de inmoralidad. Mira, el ser humano tiene deseos y tiene situaciones que luego en otro momento por audiencia podemos también hablar. Pero estamos hablando generalmente de la inmoralidad, de las prácticas sensuales y sensuales fuera del plan de Dios. Oh, mi hermano, el mundo, los anuncios, cada día más, ya las películas no son las que lo tienen, los anuncios de las películas, los videos de YouTube, ya las gráficas. Y hermano, me temo que nosotros estemos como la ranita allí en el agua tibia, como acomodándonos. Hermano, no es así. Debemos poner a un lado la inmoralidad en el nombre del Señor, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. La televisión, ¿verdad? Internet, como ya dijimos, no es el problema. Es nuestro tiempo allí, es si tenemos medidas o no para nosotros ir a estos lugares. Si el pecado crece en el mundo y los que hacen los programas no son creyentes, ¿cómo van a salir los programas? Más pecaminosos, más inmorales. Entonces debemos nosotros echar a un lado muchas cosas. Las redes sociales, 1 de Pedro 4:2. Este es un versículo, jóvenes, para ustedes con las redes sociales. Diga, pastor, ¿cómo? ¿Habla de internet en la Biblia? No, con los principios generales nosotros nos cuidamos de las cosas. 1 de Pedro 4:2. Los principios generales nos dirán, bueno, la voluntad de Dios es su santificación. Si esto no es santo y no me lleva a esto, lo pongo a un lado o ajusto mi vida. He hecho a un lado lo pecaminoso y me cuido y lo uso para la gloria de Dios. 1 de Pedro 4:2. Vamos primero a leer el 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y luego basta ya, el versículo 3, no lo voy a leer, pero es decir, parar al pecado. El creyente no puede seguir igual, porque Cristo entregó su carne para perdonar nuestros pecados. Y dice que el que padeció en la carne terminó con el pecado. Si Cristo entregó su carne por nosotros, literalmente, es para que nosotros tengamos victoria hoy sobre el pecado. Amén. Para que no sigamos igual, para que paremos la inmoralidad. Entonces, jóvenes, no siga usando esos instrumentos para satisfacer los deseos carnales, para la concupiscencia. Con la palabra nos damos cuenta. Cuando hay un tiempo vano en el internet, usted sabe que ya se va a encontrar algo que no debe. Y allí yo le aplico, como hemos dicho en otro momento, y algo bien práctico: no vaya nunca al internet, joven, sin un propósito de lo que va a buscar y sin seguridad para cuidarse de lo que va a ver. Incluso usted no cree, usted y yo no creemos que aún no cuidemos, el diablo no va a seguir tentando. Mire, usted puede estar buscando un sermón bíblico y los anuncios, el sistema de internet y la malicia tan grande y los millones que se invierten en esos sistemas son tan grandes que mire, le va a llegar algo. Y hasta los virus, no habrá nada en internet si usted no sabe. Hermano, hay tantas cosas. Ya los bancos una y otra vez mandan email, porque mire, hermano, yo brego un poquito con eso y le hacen una página como que es la verdadera, y cuando usted se da cuenta era una mentirosa, era una de engaño, de fraude. Hermano, mire, el diablo está detrás de todo esto. El diablo es poderoso y Dios nos está advirtiendo. Dice tu casa. Esa casa, la palabra original allí en Job 11 es la misma de tabernáculo. Porque ¿dónde vivían los judíos? Vivían en tiendas que parecían tabernáculos. Y hoy, ¿qué tenemos nosotros? Gracias a Dios que no tenemos tiendas. Gloria a Dios por los blogs que tenemos, lo que Dios provee, ¿verdad? Que podemos estar en un techo, donde quiera que durmamos. Eso es provisión de Dios. Pues Dios nos manda a cuidar ese lugar, esos miembros de la familia, a echar ese pecado, hermanos. Somos responsables, padres.
Debemos saber lo que nuestros hijos están viendo. Jóvenes, no es malo que sus padres sepan estas cosas. Es más, si usted es un cristiano que vive en sinceridad, usted no le va a preocupar eso, porque el cristiano anda en la luz, y eso significa que anda a la clara, y no le importa que la gente sepa de su vida, porque no tiene nada que esconder, porque Dios ve todas las cosas. Y que tiene algo que esconder, sabemos que algo malo está planificando. Versículo 15 de Job, yo no voy allá, pero mire, usted lo lee. Nos dice que habrá una familia, una casa con limpieza. Dice que nos librará de esa mancha y podremos levantar nuestra cabeza. ¿Usted sabe qué símbolo es esto? Esto es un símbolo de una persona que no tiene vergüenza. ¿Qué pasa cuando tenemos vergüenza? Bajamos la cabeza y miramos para abajo. Y aquí está diciendo que cuando echamos a un lado el pecado, vamos a hacer lo contrario, vamos a mirar hacia arriba. ¿Por qué? Porque Cristo limpió nuestro pecado. No tenemos nada que esconder. Sí, yo andaba en inmoralidad, pero Cristo me perdonó y me libró, y estoy echando a un lado esto en mi vida. Mi hermano, casado, el diablo nos seguirá tentando con adulterios y con toda fornicación, que es todo tipo de inmoralidad, fuera del plan de Dios. Mire que esté firme, que no caiga. Nosotros no confiamos en nosotros, sino en Jesucristo obrando en nosotros. Efesios 5:3. Efesios 5:3. Y tengo un libro para los varones. Mire, el que está luchando con cosas de inmoralidad, mire, y todos nosotros fortalecernos para cuidarnos, porque si hay más ataques necesitamos más cuidado y más sabiduría de Dios. Y hay un libro que este pastor Joshua Harris lo he mencionado mucho, y otra vez lo vuelvo a repetir porque eso es lo que Dios dice. Se atrevió a hablar de su propia vida y de sus luchas, y yo admiro a esos hombres de Dios cuando hacen eso, para ayudar a todo creyente. Porque muchas veces creemos como que no, que es como pensemos, o bueno, ya estamos acostumbrados, o quién hay que pueda vivir de otra manera en esta generación tan difícil. No, mi hermano, la voluntad de Dios es nuestra santificación, sí se puede en Cristo. El Señor dice en Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Oh, mi hermano, no solamente que no se practique. Nosotros como cristianos creemos, y jóvenes en la escuela, allí viene otra aplicación más. Los jóvenes saben que yo hablo con ellos, y muchas veces me he indignado de escuchar lo que se está enseñando a los jóvenes con respecto a la sexualidad y otras cosas. ¿Qué más decir la ley que se estaba tratando de aprobar, que ya dijimos que el domingo hablaremos de esto? Hermanos, muchas veces no estamos con los ojos abiertos a lo que nuestros jóvenes, nuestros hijos están escuchando aún en la escuela. Y nosotros, hermanos, según la voluntad de Dios, oiga bien, somos los padres que decidimos la educación de nuestros hijos. Amén. ¿Usted sabía que eso es lo que la ley va a quitar? ¿Quiere quitar? Quitarle la autoridad a los hijos. Que en Alemania ya está así. Y el que se opone a eso, se opone a la ley humana con respecto a esas cosas, pero se está oponiendo a la ley de Dios. Debemos cuidar a nuestra familia, ese es el plan de Dios. No consientas que en tu casa, allí es que veremos el poder de Dios, limpieza, fortaleza. Dice que no tendremos temor, y eso nos habla de estabilidad. ¿Qué da el temor? El temor da duda, y si no hay temor, da estabilidad y seguridad, y eso es lo que da Jesucristo. Cuando nosotros vivimos en santidad, echamos a un lado la inmoralidad. Cuando confiaste en Jesucristo, Él compró tu vida, Él compró tu corazón, Él compró tu alma, Él compró también tu cuerpo, dice la palabra de Dios. Menciono allí 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Oiga bien, no es solamente el corazón y el cuerpo, ya nadie puede vivir en santidad. Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nos ayude a que todos esos elementos de nuestra vida cada día vivan en más santidad delante del Señor. Algo más que debemos echar a un lado, la injusticia. Debemos nosotros echar a un lado la injusticia. Primero la inmoralidad, luego la injusticia. Fíjese allí en Job 11, otra vez, pero 16. ¿Qué resultado tan glorioso cuando nosotros obedecemos al Señor? La injusticia debemos echar a un lado y enseñar entonces la justicia a nuestros hijos, en nuestra familia. Dice, y olvidarás tu miseria
y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. También el mismo salmo que leímos ya, por el tiempo yo voy al 101 otra vez, te lo escucha. Dice el versículo 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, oiga bien, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Fíjense cuántas cosas el salmista está poniendo a un lado de sus ojos. Jóvenes, nuestros ojos debemos cuidarlos. Padres, debemos nosotros ver lo que nuestros hijos están viendo. Y no debemos nosotros posiblemente obligarles, pero debemos enseñarles. Debemos nosotros orientarles. Debemos nosotros también poner reglas en nuestra casa, mi hermano. Yo no puedo quitarle los ojos a mis hijos o obligarles con los ojos. Pero mi hermano, ¿quién compró la televisión en la casa? Pues yo, mi hermano. Soy yo que tengo que poner las horas y el tiempo. Amén, mi hermano. Hay reglas que hay que poner en la casa. Mi padre me enseñó algo bien práctico, que muchas veces me rebelé y tuve consecuencias como hijo, y aprendí luego pidiendo perdón. Yo me acosté, el último que se acuesta en la casa soy yo, el padre, me dijo mi papá. Y yo seguí ese ejemplo también, y veo que es necesario, hermano. Estamos en una generación que los psicólogos siguen la palabra de Dios, están diciendo que no se haga nada con los hijos, en el sentido de que lo dejen hacer lo que quieran. Y que un niño va a decidir lo que va a comer y va a decidir lo que va a ver. Y luego la ley está diciendo que un niño va a decidir, oiga bien, su educación y hasta si quiere tener un aborto. Eso es lo que la ley está ventilando, hermano. Si usted no sabía la magnitud de esta seriedad y de estas cosas. Hermano, no consintamos en nuestras casas la inmoralidad y la injusticia. Hermano, la justicia debe enseñarse en nuestra casa. Enseñando a nuestros hijos a ser justos entre los hermanos. Fíjense cómo habla de fraude. Eso va desde la justicia de la casa hasta la justicia en los negocios. Porque Dios mira hasta el salario, hermano, y todo lo que se está haciendo en este mundo. No se preocupe por la explotación, hermano. Sea sabio. Me enseñaron a decir que no y que sí, y a negociar aún con respeto y prudencia como cristiano. Pero, hermano, aún así este mundo va en explotación e injusticia. Mire, Dios tiene cada centavo, hermano. Y debemos nosotros enseñar justicia. Enseñemos la honestidad y la integridad en nuestra casa, y que vaya por encima de los éxitos. Que nuestros hijos, cuando tengan los títulos, podamos nosotros ver mejor que lo hicieron en integridad y honestidad delante del Señor. Allí decía el salmista, no voy a estar juntos, no voy a permitir, mis ojos no van a ver el fraude ni aquellos que están en estas cosas. Hermano, la injusticia debemos poner a un lado. Y por último, la insensibilidad debemos poner a un lado. Estamos en un mundo, vamos a Mateo 24 y ahí terminamos también, donde el diablo está detrás, soplando y empujando a que el hombre sea menos sensible al ser humano, al amor, a Dios y a todas las cosas. El diablo está haciendo un trabajo sutil, como dijimos, hirviendo el agua poco a poco. Está allí moviendo las redes y poniendo pensamientos, la tasa de suicidios y cosas subiendo, un famoso bullying que no es más que un insulto más, que hablar mal de otro, que maldecir. Eso es lo que es el bullying. Eso es viejo, tiene otro nombre, pero sigue siendo el mismo pecado de insensibilidad, el mismo pecado de ofensa con la lengua, como dice Santiago 3. Y fíjese la realidad de los últimos tiempos que sabemos ya en Mateo 24:12. Dice allí, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cristo viene, estamos en los últimos tiempos, amén. Hermano, pero mire, debemos cuidar nuestra familia de este frío del amor hacia Dios primeramente, y luego el que se enfría delante de Dios, mire, va a tener insensibilidad, callosidad y frío hacia la gente, hacia lo más importante. Esta frialdad no lleva a una persona a amar. Esta frialdad lleva a una persona a dejar la compasión. Esta frialdad lleva a jóvenes a reírse de lo que es serio y a burlarse de lo importante, a burlarse del dolor. Hermano, mire, yo estoy en desacuerdo en jóvenes. Fíjense bien que todas las cosas debemos analizarlas, y como hemos hablado, y cuidado con las risas que muchas veces tenemos de cosas, de accidentes. Fíjense cómo es más fácil ya que se tire una foto en vez de ayudar en un accidente. Y cuando vemos estos versículos y el plan del diablo, cuidado,
si estamos como la rana, hirviéndonos allí en prácticas que realmente ofenden al Señor. Y entonces, por el contrario, huyamos, quitemos, pidamos al Señor que tengamos un corazón sensible a su palabra, al amor de Cristo y a la gente. El plan de Satanás es que no veamos la necesidad de la gente. Fíjense qué es lo que Dios manda a su iglesia: amarse unos con otros, a estar atentos a las necesidades, como estaba en la primera iglesia. Allí recibimos consejos. El diablo quiere y dice que la regeneración va a ser contumaz y rebelde, donde también la insensibilidad hacia la autoridad, que también sería un tema de sumisión, pero va a la misma raíz de no tener temor de las cosas. Oh, mi hermano, debemos cuidar de la insensibilidad en la familia. Estas tres cosas: inmoralidad, injusticia e insensibilidad. Fíjese que debemos nosotros en el trabajo, en la escuela, en el barrio, preguntarnos: ¿agrada ese consejo o no a Dios? El consejo del compañero de trabajo, mire, al diario usted va a escuchar más consejos malos por la gente que le rodea, pero tiene que llenarse entonces de más consejos buenos de la palabra de Dios para combatir con estos malos consejos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, para tener convicción allí y cuidarnos. Por último, ¿verdad? Job 11, 17 al 19 nos dice que habrá sabiduría en medio de la turbación, esperanza que nos hace dormir y tener seguridad, y paz que otros buscarán cuando nosotros no consentimos que la iniquidad more en nuestros hogares. La bendición que viene por echar y desechar el pecado es siempre el poder, sabiduría y victoria de Dios. Los padres deben preparar a sus hijos con temas. En algunos meses, uno de los jóvenes me dio una de las enseñanzas y las posiciones que tenía que hacer en trabajos. Y yo le dije: jóvenes, no es un miedo a los temas que tenemos, al revés. Óyame, yo me alegro de ser cristiano porque la palabra de Dios habla de todos los temas y lo habla bien conforme a la voluntad de Dios. Pero hay cosas que los jóvenes no deben escuchar con respecto a la sexualidad todavía. Y muchos pastores que yo he estado bien orgulloso de la respuesta de los pastores que conocemos delante de las cámaras, donde han sido allí retados de su fe. Y están diciendo que el problema no está en el sexo o en la familia, otras cosas. El problema está en qué se va a enseñar, a qué edad. Y me temo, mi hermano, que hasta nuestros jóvenes ya han escuchado muchas cosas que no le van a ayudar en la familia, sino que van a tener que poner un lado porque la escucharon y lo que hizo fue ensuciar sus mentes, ensuciar sus cuerpos, incitarle al pecado, porque en ese mundo en que estamos viviendo, mis hermanos, debemos nosotros escuchar, debemos nosotros, hermanos, parar algunas cosas. Y hermano, mire, hasta el pastor, si tiene que ir muchas veces a muchas escuelas, será el trabajo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, alma, nuestro espíritu debe ser guardado en santidad cuando venga Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Mi hermano, recuerde, hay cosas que hay en la mano. Puede haber cosas en las manos de nuestras familias allí que Dios está esperando, mire, que nosotros la pongamos a un lado. Echarla no es soplarla, no es apretarla, no es no mirarla, es echarla, es quitarla, es deshacernos de eso por completo en nuestras casas. Posiblemente será eso a través de las redes, a través del tiempo. No es que usted quite el cable, oiga bien, es que usted ponga medidas para usarlo. Ahora, mire, yo creo que llegará un día en que si realmente está haciendo tropiezo, mire, hermano, economiza esos chelitos para que vivamos para la santidad de la fe del Señor. Gloria a Dios por el aire y por el calor también. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener una generación donde, gloria al Señor, ¿verdad? ¿Me puede dar la luz, por favor? Vamos a terminar orando a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, de posición, y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Hay mucho más que hablar sobre estos temas, pero hemos visto en Job, y termine de leer el capítulo 11 otra vez para ver el poder, la victoria que Dios da. Tengo un libro otra vez, jóvenes, varones y otros, y juntos debemos cuidarnos y ayudarnos en la carrera espiritual. No minimicemos. Puede haber algo que realmente consume nuestro matrimonio, nuestros hogares, o que es peligroso para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. Y es nuestra responsabilidad cuidar nuestra familia con la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor.
por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Guíanos, Señor, y guárdanos. Queremos ver tu poder, mi Dios. Queremos, Señor, levantar nuestras cabezas en santidad hacia ti. No somos perfectos, pero Jesucristo es perfecto y tú vives en nosotros y quieres perfeccionarnos cada día. No queremos acomodarnos a la corriente de este mundo, sino que nos ha llamado a ir en contra, mi Dios, y a ver tu gracia en momentos difíciles, Señor. Padre, como esposo, como padres, ayúdanos a tomar las riendas en las cosas que posiblemente están sueltas, Señor. Este mundo va de mal en peor en cuanto a su moral. Mire lo que estamos viendo allí en la ley y te pedimos misericordia, mi Dios, y que tengamos convicciones y amor por ti, por tu palabra, Señor. Que tú sigas preparando varones aquí para predicar, pero que todo varón, aún no predique en ese púlpito, sea predicador en su casa, mi Dios, y que pueda llevar tu palabra, tu alimento, que pueda cuidar su casa y que juntos, Señor, tomemos medidas hoy en el corazón, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, aún en esta siembra y cosecha, que algo que hemos sembrado mal y hemos permitido, que hoy cerremos la puerta al pecado y echemos a un lado para ver tu gracia y tu bendición en nuestra familia, Señor. Guárdanos, porque esta generación del mundo está cada día más creciendo el pecado y queremos crecer en tu gracia y en tu poder, mi Dios, para nosotros estar firmes, Señor, cuando tú vengas. Que nuestros cuerpos, Señor, también te glorifiquen, Padre. Que huyamos de la fornicación y de la inmundicia que nos rodea. Oh, mi Dios, Señor, guárdanos a todos. Te lo pedimos, Señor, que aumente nuestra fe y los jóvenes puedan casarse, tener noviazgo en pureza, mi Dios. Señor, no es imposible. Tú cambias el corazón y puedan ser diferentes para Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que nos bendiga a todos. Amén. Ayudemos en el amor del Señor. Y miramos en la oscuridad del techo, pero en la luz de Cristo. Dios lo bendiga. Se va bien, se va bien. Va bien. Daniel, dale la luz, por favor. No consientas que rápido, rápido.